Imaginemos por un momento, bueno, la siguiente situación, ¿vale? A ver. Trabajar de lunes a domingo, sin días festivos, o sea, cero vacaciones. Las jornadas empiezan antes de que salga el sol y terminan de madrugada. Madre mía, la receta perfecta para el agotamiento. Totalmente. Pero claro, la cuenta bancaria, en este escenario, efectivamente crece a muy buen ritmo. Hay capacidad para comprar coches de lujo, pagar cenas carísimas y, digamos, proyectar una imagen de éxito rotundo. Ya la fachada perfecta. Eso es. Sin embargo, la sensación interna es la de ser un absoluto esclavo de una rutina que no da tregua. Entonces, la pregunta que surge inevitablemente ante esto ¿es eso ser rico de verdad? Claro, es que esa es la gran trampa. Exacto. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Así que hoy vamos a desentrañar por qué generar ingresos de forma masiva resulta completamente inútil si no existe, pues, una estructura mental y operativa para conservarlos y multiplicarlos, claro. Que es lo realmente difícil. Sí, sí. Para esta inmersión profunda hemos puesto bajo la lupa la obra, el libro Mente Millonaria de Augusto Sánchez Salinas. Y bueno, hemos estado cruzando sus extractos con metadatos de catálogos editoriales y análisis pormenorizados en formato video. Un material interesantísimo, la verdad. Mucho. La misión hoy es diseccionar cómo la prosperidad real exige el dominio de, digamos, tres inteligencias que están interconectadas: la financiera, la emocional y la espiritual. Y es el punto de partida exacto. Porque, a ver, el análisis de estos textos no va de repartir fórmulas mágicas, ¿no? Ya ni atajos para amasar fortunas de un día para otro. Eso es. Lo que se expone aquí es un cambio de paradigma radical respecto a cómo se concibe el esfuerzo. O sea, la literatura empresarial típica suele ensalzar muchísimo la cultura del agotamiento. El no pain, no gain, ¿no? Exacto. El matarse a trabajar. Pero los documentos que analizamos hoy proponen una transformación en la forma en que estructuramos nuestra interacción con el mundo y, sobre todo, cómo diseñamos la arquitectura de un negocio para que no acabe convirtiéndose en, pues eso, en una prisión dorada. Vale, vamos a desglosar esto. Porque antes de hablar de balances contables y números, el material nos obliga a repensar la mecánica misma del trabajo. Sí, hay que ir a la base. Claro. Se plantea pasar de la idea tradicional de trabajar duro a la de trabajar de forma inteligente. Y el pivote central de esta transición es el concepto de apalancamiento. Una palabra que se usa muchísimo. Demasiado, diría yo. Es un término que se lanza constantemente en reuniones, a menudo completamente vaciado de significado. Totalmente. Pero aquí se define de una forma muy concreta, mediante el uso del top y el dop. O sea, el tiempo de otras personas y el dinero de otras personas. El top y el dop. Y lo curioso, fíjate, es que el origen de esto se rastrea hasta la prehistoria en el libro. Sí, se aborda desde una perspectiva evolutiva que es fascinante. Porque, a ver, pensemos en las sociedades primitivas. Al principio, cazar requería que un grupo entero corriera durante horas hasta agotar a una presa. ¡Ostras! Claro. El coste energético era inmenso. Y el verdadero salto cualitativo, el primer apalancamiento real de la humanidad, digamos, ocurre cuando alguien diseña una trampa. Fíjate, nunca lo había pensado así. Es que de repente la trampa trabaja mientras el cazador duerme. Claro, claro. Logras un resultado exponencialmente mayor con una fracción del esfuerzo físico. Exactamente. Y el libro pone más ejemplos históricos. Lo mismo ocurre cuando el Imperio Inca pasa de usar a los chasquis. Los mensajeros estos que corrían. Esos, los que cruzaban los Andes corriendo. Pues cuando pasan de depender de humanos a depender de animales de carga en civilizaciones posteriores. Se trata de eliminar el cuerpo humano como el cuello de botella de la producción. O sea, sacar al humano de la ecuación del esfuerzo bruto. Eso es. Y también está la historia de Andrés, que me pareció muy ilustrativa. Ah, sí, la de los tubos de agua. Sí, un hombre que se pasaba el día cargando pesados cubos de agua para abastecer a su aldea, hasta que, en lugar de cargar más cubos para ganar más, se dedica a construir tuberías con una bomba. Claro, cambia la fuerza bruta por un sistema. Exacto. Y para aterrizarlo en algo más contemporáneo, el libro menciona el caso de Gastón Acurio. El chef peruano, ¿sí? Sí. A ver, él podría haberse quedado en la cocina de su primer restaurante, ¿no? Sudando frente a los fogones, perfeccionando cada plato personalmente. Pero dio el salto. Creó un imperio. Claro, dio el salto a crear un sistema.
documentó las recetas, estableció manuales de procedimientos y bueno, empezó a abrir locales a nivel global. Pero aquí quiero hacer de abogado del diablo un momento. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. A ver, dispara. Porque en España, y en general en muchas culturas mediterráneas o latinas, tenemos grabada a fuego una máxima, ¿vale? Uy, ya sé por dónde vas. El famoso, el que tiene tienda que la atienda. Totalmente. Está súper arraigado. Es que existe una glorificación absoluta del sacrificio personal. O sea, si el dueño no está sufriendo al pie del cañón, parece que no merece el éxito, ¿sabes? Ya. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos diciendo que el objetivo es no hacer absolutamente nada y que otros trabajen? ¿Acaso mi abuelo, no sé, que trabajaba 14 horas diarias en su panadería, lo estaba haciendo todo mal según esta perspectiva? Resulta un poco chocante. Lo fascinante aquí es que es una tensión cultural muy real. Y no... A ver, no se trata de menospreciar el trabajo duro, en absoluto. Menos mal, porque si no mi abuelo se revuelve. Claro, claro. No es que el abuelo lo hiciera mal por no ser vago. Se trata de entender los límites físicos de la escalabilidad. Vale. O sea, si un modelo de negocio depende exclusivamente de la presencia física, del talento o del carisma de su fundador, entonces el crecimiento está topado por las 24 horas que tiene el día. No puedes clonarte. Exacto. Y las fuentes diferencian claramente 3 fases en este proceso. La primera es ser empleado. Trabajar para otro. Eso es. La segunda es el autoempleo, que es exactamente lo que mencionas de la panadería o, digamos, del profesional independiente. Aquí la persona es el motor del negocio, pero, y esto es clave, también es su principal factor de riesgo. Claro, si el panadero se rompe un brazo, no hay pan. Si esa persona enferma, los ingresos se detienen en seco. Y el tercer paso, que es el salto cuántico del que habla el libro, consiste en crear un sistema documentado. Entonces la diferencia, digamos, la diferencia real, radica en quién o qué ejecuta la acción, ¿no? Precisamente. En el autoempleo, el individuo opera el negocio. En la creación de sistemas, el individuo diseña la maquinaria y otras personas o la tecnología, pues la operan. Ya veo la diferencia. Pero, ojo, requiere una infraestructura invisible muy sólida, una misión, una visión y un cálculo milimétrico de lo que llaman el punto de equilibrio. O sea, saber exactamente cuánto cuesta mantener el sistema abierto. Eso es, ¿cuánto se necesita facturar para que la máquina no pierda dinero? Porque sistematizar no es un acto de pereza, no es que uno se tumbe en el sofá mientras otros trabajan. ¿Qué es lo que la gente suele pensar? Claro, es un trabajo intelectual exhaustivo de diseño de procesos. Es construir esa trampa de la que hablábamos al principio. Ya. Si alguien se va de vacaciones y su negocio colapsa, no es dueño de un negocio. Es, en el mejor de los casos, pues un empleado muy bien pagado de su propia autoexigencia. Esa distinción es letal. Básicamente el negocio te posee a ti. Totalmente. Y esto nos lleva a un terreno donde la gente suele tropezar un montón, incluso aquellos que sí logran montar ese sistema. El tema del dinero. Exacto. Supongamos que la máquina ya está funcionando, vale. Está generando ingresos residuales, llega el capital, hay liquidez. ¿Qué ocurre entonces? Ahí es donde entra la inteligencia financiera. Eso es. Y el libro cuenta una anécdota muy ilustrativa sobre cómo esta relación con el dinero se forja, casi desde la cuna. Sí, la del niño pequeño. Se describe a un niño pequeño que recibe una moneda de propina e instantáneamente sufre como una especie de ataque de ansiedad. O sea, tira del brazo de su padre hacia un kiosco porque necesita gastar esa moneda en menos de 30 segundos. Es brutal esa imagen. Es una radiografía perfecta de lo que los textos denominan educación en la pobreza. Ostras, educación en la pobreza. Suena duro. Suena muy duro, pero es que lo que se está programando en el subconsciente de ese niño no es el valor del dinero, sino la intolerancia a la liquidez. Intolerancia a la liquidez. Sí, el dinero le quema en las manos. Se percibe únicamente como un vehículo para la gratificación instantánea. Como si tener dinero en el bolsillo sin gastar fuera antinatural. Exacto. Y esto escala a la edad adulta de forma alarmante, ¿eh? Lo que nos lleva al contraste del libro entre los modelos de la Bodega San Juan y Don Lulis. Este es el punto donde la teoría choca frontalmente con la realidad de las clases medias y altas. Totalmente. Porque, los dueños de la Bodega San Juan trabajan incansablemente. Se levantan a las 5 de la mañana, cierran tardísimo, facturan cantidades enormes y, claro, todo el barrio los considera los ricos. Los que tienen éxito.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Pero claro, ¿qué pasa? Que ese dinero se canaliza hacia la compra de televisores de última generación a crédito, coches financiados carísimos, ampliaciones estéticas de la casa. Pasivos, en resumen. Exacto, puros pasivos. Y por otro lado está don Luis, que el hombre era un taxista, pero en lugar de gastar, utiliza los márgenes de beneficio para comprar una segunda licencia de taxi. Luego una tercera, contrata un administrador para que gestione la flota y bueno, termina viviendo de las rentas en el club. Claro. Asumiendo que para quien nos escucha este análisis, la diferencia básica entre un activo que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo que te lo saca ya está clara. Sí, eso es básico. La pregunta que surge es otra. O sea, ¿por qué profesionales con carreras brillantes, másteres, doctorados, gente súper preparada, caen en la trampa de la bodega San Juan? Esa es la gran pregunta. ¿Qué mecanismo psicológico hace que gente muy inteligente compre pasivos de forma compulsiva? Pues mira, la respuesta está en la confusión entre estatus y riqueza. Estatus frente a riqueza. El texto hace referencia a un test muy curioso que distingue entre el nerd financiero y el inexperto financiero. Vale. Y el mecanismo subyacente que explica esto es que nuestra sociedad occidental moderna recompensa visualmente el consumo, no la solvencia. O sea, nadie ve tu cuenta de ahorro en tu coche. Exactamente. Un profesional brillante que trabaja 12 horas diarias bajo una presión tremenda experimenta un desgaste emocional masivo. Claro, un estrés brutal. Entonces, la compra de ese coche de lujo a crédito o de esa casa desproporcionada, en el fondo, no es una decisión financiera. ¿Ah, no? No, es una automedicación. Ostras, automedicación financiera. Sí, es un chute de dopamina para justificar todo ese agotamiento. Se compran pasivos carísimos para enviarle un mensaje al entorno social en plan, mi sacrificio tiene sentido, mirad mi nivel de vida. Ya, mirad lo que he conseguido. Claro, pero financieramente alguien que ingresa 10.000 euros al mes y gasta 10.100 en mantener ese escaparate, Es que está arruinado. tiene una inteligencia financiera equivalente a cero. Claro. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque esto toca un nervio muy sensible, ¿vale? Especialmente con el tema de la vivienda principal. Uy, el gran tabú en España. Totalmente. El material relata el caso de una persona, un cliente del autor, que estaba asfixiado por las deudas. Y el tipo se negaba rotundamente a alquilar parte de su inmensa casa familiar porque, textualmente, no quería extraños en su espacio. Sí, me acuerdo de ese caso. Y a ver, humanamente es comprensible. El sueño dorado de cualquier familia aquí es tener una casa en propiedad. Es el supuesto mayor activo de tu vida. Ya, el gran sueño. Pero, desde la óptica estricta de estos textos, si esa casa genera impuestos altísimos, seguros, un mantenimiento constante y no aporta flujo de caja positivo, Es un ancla. es un ancla financiera. Es un lujo, no es una inversión. Totalmente. Y es que la inteligencia financiera requiere disociar el apego emocional del cálculo frío del flujo de efectivo. Es difícil hacer eso. Muchísimo. Pero la regla es sencilla, el dinero debe fluir hacia el individuo. Si el mayor volumen de tu patrimonio está inmovilizado en ladrillo en una casa que solo genera gastos de mantenimiento, el individuo se vuelve tremendamente frágil ante cualquier revés económico. Claro, si te despiden, no te puedes comer los ladrillos de la casa. Exacto. Y es precisamente esta fragilidad la que nos obliga a mirar más allá de los números. Porque si la hoja de cálculo es tan clara, si la matemática pura dice que hay que comprar activos y huir de los pasivos, Sí. la única razón por la que el sistema falla en la vida real es el factor humano, las emociones. Vale. Entramos entonces en la inteligencia emocional, y aquí el autor usa una metáfora que sinceramente es de las explicaciones más gráficas y brillantes que he encontrado sobre cómo funcionan las dinámicas de mercado. La metáfora de las mariposas. Esa misma. Es la historia de dos cazadores de mariposas. Supongamos que hay dos individuos que quieren llenar sus restaurantes de mariposas para atraer clientes, ¿vale? Vale. Vale, el primero coge una red, sale corriendo al campo, persigue a los insectos con desesperación, los atrapa a la fuerza y los encierra en una malla. Pobre hombre y pobres mariposas. Claro. ¿Cuál es el resultado? Pues un entorno lúgubre, mariposas muertas y un esfuerzo titánico constante solo para reponer las que se escapan o se mueren. Sí. Y mientras tanto, fíjate lo que hace el segundo individuo. A ver. Él ni siquiera compra una red.
Se dedica a estudiar la tierra, a plantar las flores adecuadas, a regar y a cultivar un jardín espectacular. ¿Qué diferencia de enfoque? Es que, tarde o temprano, las mariposas llegan solas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y lo más importante, deciden quedarse, porque el entorno les es favorable. Claro, no están atrapadas. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, digamos, a nivel de negocios, perseguir mariposas equivale a operar desde la desesperación. O sea, cuando se te note el hambre. Exactamente. Cuando alguien negocia un contrato o busca inversores con la ansiedad del que necesita el dinero urgente para llegar a fin de mes, esa urgencia se transmite, se huele. Totalmente. La desesperación altera la postura de negociación. Se cele demasiado, se toman malas decisiones y al final se ahuyenta el capital. El dinero huye de la ansiedad. Ostras, qué buena frase. El dinero huye de la ansiedad. Es que es así. Esa es la clave, entonces. No es solo poesía balata esto del jardín y las flores. Para nada. Es que el mercado huele la necesidad. Cultivar el jardín significa construir autoridad, tener un producto sólido y sobre todo proyectar un estado de abundancia y tranquilidad. Que es lo que inherentemente atrae oportunidades. Claro. Pero a ver, mantener esa calma cuando tienes facturas que pagar requiere un control mental férreo. De hecho, el autor menciona el cambio en su propia rutina matutina. Sí, un cambio radical. Pasó de despertar, odiando el sonido del despertador, empezando el día desde el enfado y la derrota total. Que es como empieza mucha gente, por desgracia. Ya, te digo, pues pasó a implementar afirmaciones frente al espejo para reprogramar esa actitud y convertirse en un imán para el dinero. Y a ver, puede sonar autoayuda básica de manual, pero la idea de gestionar tu propio estado de ánimo como si fuera un activo en sí mismo me parece muy poderosa. Lo es. Porque la falta de regulación emocional literal destruye carteras de inversión. Ya lo creo. En el análisis complementario de YouTube que estuvimos revisando, se destaca muchísimo el miedo al fracaso y el impacto del entorno social. Claro, los escépticos que te rodean. Sí. Y señalan que es un déficit educativo estructural que tenemos. Es que tiene mucha ironía esto. ¿El qué? Que en los colegios nos enseñan a memorizar fechas históricas, ríos o capitales, pero nadie nos enseña a gestionar la frustración ante un no, ni a hablar en público sin que se nos paralice el corazón del terror. Es tristísimo. Y claro, en el mundo financiero, no saber gestionar el miedo se traduce, por ejemplo, en vender tus acciones en pleno pánico cuando el mercado corrige un poco. Y ahí es donde pierdes el capital. Exacto. O no saber gestionar la validación social te lleva a invertir en, no sé, burbujas criptográficas simplemente porque tu cuñado en la cena de Navidad te dijo que lo hizo. El famoso FOMO, ¿no? Eso es. La inteligencia emocional al final es el sistema de gestión de riesgos del intelecto financiero. Y para ilustrar esta resiliencia que hace falta, la historia de la hormiga en el libro es brutal. ¡Ay, sí! Esa anécdota me puso los pelos de punta. Es muy gráfica. Habla de un hombre que estaba literalmente al borde del abismo, a punto de cometer suicidio en un bosque. Sí. Y de repente observa a una hormiga. Una hormiga intentando trepar por el tronco de un árbol, cargando con una hoja enorme y pesada. El hombre, por frustración o lo que sea, la derriba con un cuchillo. La hormiga cae al suelo. ¿Pero qué hace? Vuelve a intentarlo. Sube otra vez. ¿Y el hombre la vuelve a tirar? Lo hace 20 veces. Y las 20 veces la hormiga reinicia el ascenso sin dudarlo ni un segundo. Cero autocompasión. Es impresionante. Ese nivel de obstinación ciega ante el rechazo, ante el fracaso, esa varianza estadística donde sabes que, mira, si sigues subiendo, eventualmente coronarás el árbol. Eso es lo que, según cuenta, le salva la vida a este hombre. Claro, le hace un clic en la cabeza. Y es esa misma disciplina férrea la que llevaba al propio autor a aislarse del ruido en un autobús abarrotado y aprovechar el trayecto para escribir un libro entero en la pantalla de su teléfono móvil. Hay que tener mucha concentración para eso. Es blindar la mente. Exactamente. Blindar la mente contra el ruido externo y el autosabotaje interno. Pero, fíjate, incluso si alguien logra este nivel de maestría, ¿Vale? incluso si tiene un sistema perfectamente apalancado, domina el flujo de caja a la perfección y tiene, digamos, los nervios de acero de un monje zen ante la volatilidad de los mercados. Ya tiene 2 de las patas del taburete. Sí, pero la tesis de estos materiales es que el colapso sigue siendo no solo posible, sino probable si falta el último eslabón.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y aquí es donde se introduce el concepto de inteligencia espiritual, Eso es, el propósito. la ética de vida. Y la anécdota que da pie a esto en el libro parece sacada, te lo digo en serio, de una película de terror. Sí, da bastante angustia leerla. Dos hermanos, en su juventud, se lanzan cuesta abajo por un cerro empinadísimo en una bicicleta vieja. A medida que ganan inercia y velocidad, se dan cuenta de algo aterrador. Que la bicicleta no tiene frenos. No hay frenos. Y justo al final de la pendiente, para rematar, hay una carretera nacional con tráfico pesado de camiones. Madre mía. Al final logran salvarse de milagro, derrapando en el último maldito segundo. Y el autor utiliza esto como la metáfora definitiva. O sea, una vida financiera exitosa o un negocio que crece rapidísimo, sin valores éticos, es un vehículo a toda velocidad sin frenos. Y el impacto es solo cuestión de tiempo. Eso es. Es una representación impecable de los riesgos de lo que podríamos llamar la arrogancia sistémica. Arrogancia sistémica. O sea, puedes dominar todas las variables técnicas, ser un lince de las finanzas, pero si tus operaciones se basan en exprimir a tus proveedores hasta asfixiarlos, engañar a clientes o bordear constantemente la legalidad, ¿Estás comprando papeletas para un desastre? ¿estás acumulando deuda kármica, por usar un término así más coloquial, o riesgo reputacional masivo si hablamos en términos corporativos? Claro. Y el texto defiende que la inteligencia espiritual, ojo, no tiene por qué estar ligada a una religión dogmática concreta. Eso es importante aclararlo. Sí. Es simplemente la alineación de las decisiones de negocio con unos principios de integridad que son innegociables. Vale, pero vamos a analizar esto un momento, porque aquí quiero volver a hacer una pausa táctica. A ver. Porque el material expone otra historia para ilustrar esto, la del trámite del pasaporte. Así, la cola del pasaporte. El autor está haciendo un papeleo y se da cuenta de que hay una equivocación en un dígito del formulario que ha rellenado. Y detrás de él hay una fila de 100 personas esperando resoplando. La típica pesadilla burocrática. Claro. Y la lógica de supervivencia básica, el instinto de cualquiera ahí diría, mira, cállate la boca, entrega el papel, que nadie se entere y sálvate de perder la mañana entera repitiendo todo. Totalmente. Sin embargo, él confiesa el error simplemente por el principio moral de no mentir. Y resulta que el funcionario, sorprendidísimo por una honestidad tan inusual en ese contexto, le corrige el papel a mano y el trámite sigue adelante, sin penalización. Sí. Es una historia bonita, es entrañable. Ya, pero le ves una fisura. A ver, seamos sumamente analíticos. El ecosistema empresarial contemporáneo a menudo premia la crueldad. Sí. Se habla de que los negocios son territorio de tiburones. Se habla de eliminar a la competencia sin piedad, de aprovechar las asimetrías de información para sacar ventaja. Preocuparse por cosas como la inteligencia espiritual o la honestidad brutal en un trámite. En un mercado que es saturado y salvaje, ¿no es en el fondo ponerte la zancadilla a ti mismo frente a competidores que desde luego no tienen esos escrúpulos? Pues mira, esto plantea una pregunta importantísima. Y es un debate fascinante y muy recurrente. Es que parece contraintuitivo. Lo parece. La visión cínica asume que el comportamiento despiadado es una ventaja competitiva neta. Pero, si analizamos esto desde la teoría de juegos y las dinámicas de redes a largo plazo, la falta de ética es, puramente hablando, económicamente ineficiente. Ineficiente. ¿Por qué? Porque la desconfianza genera lo que en economía se llaman altos costes de transacción. Ah, claro. Te entiendo. Piénsalo. Si un empresario tiene la reputación de ser un tiburón que siempre busca la trampa en la letra pequeña del contrato. Nadie se fía de él. Exacto. Cada contrato que firme requerirá ejércitos de abogados revisando todo con lupa, auditorías externas constantes, garantías avaladas por bancos. Todo eso cuesta dinero y tiempo. Muchísimo. Nadie querrá darle crédito fácil ni condiciones flexibles. La fricción comercial se vuelve insoportable. Se ahoga en su propia falta de fiabilidad. Por el contrario, la integridad genera entornos de alta confianza. Y la confianza actúa como un lubricante en los negocios. Acelera los acuerdos, reduce los costes legales y, fíjate, fomenta muchísimo la retención del talento, porque la gente buena quiere trabajar con gente ética. O sea que ser un estafador sale carísimo a la larga. Infinitamente más caro. Y por eso los textos hablan de buscar la esencia, referida a veces en el libro como amor o Dios, en lugar de perseguir poderes individuales fragmentados.
¿A qué te refieres con poderes fragmentados? Pues que la gente suele intentar comprar seguridad por un lado, respeto por otro y riqueza material por otro, todo por separado. Ya, como metas aisladas. Exacto. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Pero si el núcleo de toda tu operación comercial es la aportación genuina de valor y la integridad personal, resulta que la riqueza, el respeto y la tranquilidad mental llegan por añadidura. El jardín que atrae a las mariposas. Eso es. Las mariposas vienen porque el ecosistema es sano, no porque se hayan puesto barreras o redes. La ética no es un sacrificio moral, no es ser un buenazo ingenuo. Es, de hecho, la estrategia de negocio más sostenible y pragmática que existe a largo plazo. Es una manera brillante de cerrar el círculo. No es, como dices, un tema de ser un mártir, sino de construir unos cimientos que no se pudran con la primera tormenta o crisis de mercado. Totalmente. Llegados a este punto, si ensamblamos todas las piezas que hemos ido extrayendo de esta inmersión profunda hoy, la imagen que queda es de una claridad absoluta. La prosperidad verdadera y sostenible se sostiene sobre un taburete de 3 patas. Y si falla una sola pata, ya sabemos lo que pasa. Sí, la estructura entera colapsa contra el suelo. Exacto. Se necesita, por un lado, el conocimiento técnico, esa matemática fría para saber distinguir un activo real de un pasivo engañoso y entender cómo apalancar recursos. La inteligencia financiera. Esa es. Pero claro, esa técnica es inservible sin el temple psicológico para no sucumbir al pánico en las crisis bursátiles ni a la presión social que nos empuja a comprar pasivos solo para aparentar estatus. Que sería la inteligencia emocional. Eso es. Y por encima de todo ello, abarcándolo todo, se requiere una brújula moral. Un propósito firme que dicte los límites de lo que estamos dispuestos a hacer para generar esa riqueza, asegurando que el imperio que hemos construido no sea esa dichosa bicicleta sin frenos bajando por la colina. Y esa, evidentemente, es la inteligencia espiritual. Exactamente. A ver, el valor práctico de desgranar esta información es incalculable para cualquiera que observe su propia trayectoria laboral ahora mismo y sienta que está corriendo en la carrera de la rata. La rueda de hámster. Sí. Ese ciclo infinito de generar ingresos mediante el agotamiento extremo, destinarlos a mantener un estilo de vida inflado que actúa como un agujero negro de liquidez, y tener que volver a someterse al agotamiento al día siguiente para pagar las deudas generadas. Es una trampa terrible. Lo es. Comprender y aplicar estas 3 inteligencias de las que hemos hablado es, literalmente, el mapa topográfico para salir de ese bucle. Es la ruta de escape hacia la creación de sistemas sostenibles de libertad. Y para poner el punto final a este análisis, hay una idea que subyace en todo este material y que me ha resultado imposible ignorar. A ver. Una revelación bastante incómoda, la verdad. Y es que la manera en que se gestionan las finanzas es casi siempre un espejo implacable de cómo se gestiona la vida entera. Totalmente cierto. El caos crónico en una cuenta bancaria rara vez es un simple problema matemático de ingresos y gastos. Suele ser el reflejo directo de un caos emocional no resuelto, o la ausencia de un propósito claro. Sí, el dinero solo magnifica lo que ya hay. Exacto. Así que, a modo de reflexión individual para quien se haya sumergido hoy con nosotros en estas ideas, queda plantear un experimento mental. Suena interesante, dime. Imaginemos por un momento que fuera posible imprimir el extracto bancario de los últimos meses, ¿vale? Vale. Y que en lugar de reflejar simples cifras de ingresos, de nóminas y de compras del supermercado, esos folios mostraran de repente un electrocardiograma del alma. ¡Ostras! Si eso fuera posible, ¿qué diagnóstico médico arrojaría ese papel sobre la salud emocional y la claridad de propósito de una persona en este preciso momento de su vida? Madre mía. Es un diagnóstico frente al cual resulta imposible esconderse, sin duda. Te deja pensando. Así es. Es una idea para explorar y diseccionar en solitario. Nosotros seguiremos por aquí, porque la exploración de estas mecánicas y de cómo rediseñar nuestro impacto en el mundo, pues, continuará. Hasta la próxima inmersión profunda. Hasta la próxima. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr.